Así empieza el día de la persona emprendedora, una macrojornada de 12 horas orientada a la acción, donde ellos, los asistentes, se convierten en auténticos protagonistas. En esta ciudad emprendedora se van a desarrollar las 300 actividades previstas que pueden realizar los participantes. En esta edición se esperan alrededor de 7.500 emprendedores dispuestos a compartir inquietudes, conocimientos y espacios de encuentro. Esta jornada también está dirigida a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Simplemente hemos venido para que nos conozcan un poquito más en tema de nombre y en tema de marca y nuestro producto, y creo que lo hemos conseguido. Venimos aquí en busca de gente emprendedora para que se una a nuestra comunidad de compras, que bueno, la finalidad es instaurar un negocio aquí en el país, un negocio que se está haciendo internacionalmente, entonces buscamos a gente con ganas que quiera unirse a nosotros, al grupo, y bueno, creo que este es el sitio perfecto donde podemos hacer contactos y bueno, un poquito eso venimos a buscar. Estudiantes con ideas de negocio. Hemos traído aquí a los alumnos de asignatura que está relacionada con creación de empresas, para que vean un poco el mundillo, el entorno y pues cómo empieza todo, ¿no? Soy cofundador de Cronoser.com, que pone en contacto a profesionales con gente que tiene necesidades de pequeñas tareas, como por ejemplo clases particulares, limpieza del hogar, etcétera. Estoy aquí un poco con la expectativa de hablar con algunos inversores, ya que disponemos ya de financiación pública, pero queremos aumentar con financiación privada. Creadores de opinión, inversores. Hoy estoy aquí como socio de un proyecto europeo que se llama Tú puedes hacerlo y que habla sobre la creación de empresas digitales. Además, todos aquellos que tengan iniciativa y busquen crear o innovar en sus proyectos tienen información y asesoramiento continuo. Nosotros somos el Instituto de Ideas, ofrecemos servicio para empresas emprendedoras. Entonces pueden contactar con nosotros en la página de www.ideas.upv.es. Nos habláis de vuestro proyecto para formar una empresa y nosotros proporcionamos asesoramiento. Pues hacemos atención individualizada a mujeres, a grupos de mujeres y a entidades sobre recursos, información sociolaboral, normativa en cuanto a igualdad de oportunidades y sobre creación de empresas. En definitiva, es una jornada de participación activa que busca impulsar y reconocer la iniciativa emprendedora.